Listo. Buenos días. Para mi proyecto final yo decidí la industria del anime, la industria del streaming y retransmisión del anime. Entonces, para esto yo encontré este dataset que se encuentra en la página de Kaggle. Eh, Eso es lo que nos conviene del usuario David Peláez. Al descargar el dataset podemos evidenciar que tiene su tabla de vistas, su tabla anime, su tabla fecha, plataforma y género, que serían nuestros indicadores, serían nuestras variables principales, el género, la plataforma, los nombres de los animes y sobre todo las horas vistas mensuales y las visualizaciones mensuales que nos van a hacer, bueno, también la clasificación, pero nos van a servir para evidenciar cuáles son los que tienen más vistas y los que generan más consumo. Ahora pasando al dataset, podemos evidenciar, ahora primero vamos a revisar que usamos un modelo tipo estrella donde vista va a ser nuestra tabla central y nuestras tablas ejes van a ser plataforma, género, calendario y anime. Ahora yendo a nuestro Power Query, como se pudo evidenciar anteriormente en el dataset, todo estaba en inglés, así que una de las primeras correcciones fue separar las tablas, organizarlas y cambiarles el nombre a español, cambiarles el idioma. También se hizo cambio se reemplazaron valores, se agregaron tablas como la tabla que nos va a dar el mes por su nombre. Espérame, calendario, aquí está. Se reemplazaban estos valores, se organizaron, se agregó una tabla para el mes nombre y bueno, mucho más se hizo una correcta limpieza de los datos para evitar repeticiones, exceptuando las que son por fecha, dependiendo de la fecha de una clasificación diferente, y pues estas repeticiones como los IDs sí se dejaron, pero el resto sí se hizo una buena limpieza de esto. Ahora pasando a lo que se trabajó en el dataset, tenemos múltiples medidas, por ejemplo esta que va a ser el conteo de la cantidad de animes y nos va a dar un valor entero de la cantidad de registros que tenemos. También en género se aplicó una medida que lo que va a hacer es rankear dependiendo del número de total de las visualizaciones, dependiendo del género. Eso nos permite rankear el género del que tuvo más visualizaciones al que tuvo menos, el que tuvo menos generación de estas. En plataforma lo que se aplicó fue una medida para tener siempre la plataforma líder dependiendo de las visualizaciones, lo que nos va a mostrar cuál fue, dependiendo de la fecha exacta que miremos o el año y el mes, cuál fue la que tuvo mayor visualización, la que generó mayor visualizaciones. Tenemos el mismo ranking para el anime, el que lo que nos va a mostrar va a ser un conteo de la tabla de anime y cuál, dependiendo de sus visualizaciones totales, nos va a mostrar el que generó mayor visualización. También tenemos esta que va a ser de la categoría de clasificaciones, lo que dependiendo su calificación, esto nos lo va a clasificar eh, entre 5 opciones que fueron generadas dependiendo del promedio de las calificaciones. Y esa que va de la mano con la anterior, lo que como vimos hay muchos animes que tienen muchas calificaciones dependiendo de la fecha. Esta lo que nos va a hacer es tomar el conteo de estas y nos va a generar una clasificación promedio, nos va a promediar la calificación y nos va a dar una calificación para cada registro.
Ahora la popularidad va a ser el mismo caso, dependiendo de las visualizaciones totales, va a recibir una categoría dependiendo entre estas cuatro que se han generado. Por último, y las más importantes que crearon fueron la suma de las horas vistas por las horas vistas mensuales para darnos un total de horas de horas vistas, y la otra que también de las más importantes que se van a ver en el dataset son lo mismo, la suma de las visualizaciones mensuales, y nos va a dar un total de visualizaciones. Como vimos, el dataset tiene una cantidad de registros de como mínimo 5000. Eh, Estos registros ya, estos registros nos van a ayudar a la industria del streaming para que puedan ver qué genera más consumo, qué genera más inversión, cuál es el que da mayor ganancia con sus visualizaciones y consumo, que uno sea mayor que el otro. Ahora, como podemos ver, esta es la portada del dashboard. Es un análisis de popularidad del anime. Este va a hacer un análisis de vistas y visualizaciones orientado a la industria del anime en el periodo del 2025-2026. Ahora, en nuestra página de navegación podemos tenemos cuatro páginas principales. Primero pasemos a la primera, en el cual tenemos tres segmentaciones y una total, y como vemos en la medida de total anime nos dice cuántos animes son los que tenemos registrados en este periodo. Aquí, como podemos ver, tenemos un top de animes con más visualizaciones. Lo que hace este gráfico de barras nos dice cuáles son los 10 animes más populares dependiendo de la segmentación que agregamos. Esto es en la general. Si yo aplico una segmentación, va a cambiar, nos va a decir cuáles fueron los 10 animes más vistos en el 2025 del género de acción, y podemos agregarlo más en Crunchyroll. Esto lo que nos va a hacer es, lo que le va a hacer saber a la industria es por qué anime ir apostando y cuáles van generando más visualizaciones en sus respectivas plataformas. En la siguiente, justo al lado, tenemos un tree map que va que es de la total de visualizaciones generada por los géneros. Esto lo que nos va a permitir es ver qué género domina en el mercado. Como podemos ver, aquí está seleccionada acción. Pues seleccionamos, si dejamos de seleccionar todo y solo seleccionamos los años, podemos apreciar que el género dominante siempre es acción. Entonces es un gran uso para entender a qué género poder apostar. Aunque haya cambios mínimos entre los demás, el que predomina siempre va a ser acción. Ahora, pues también tenemos la totalidad de horas vistas en general, la totalidad de visualizaciones, y justo abajo tenemos una tabla que nos va a decir la clasificación, los animes que están mejor calificados por plataformas. Como podemos ver acá, se hizo una segmentación de colores para poder diferenciarlas dependiendo su calificación promedio entre las categorías que podemos ver anteriormente. Cada anime aquí debería estar calificado entre las 5 plataformas existentes, y con la segmentación podremos apreciarlas para poder identificar cuál anime fue el que tuvo mayor retención y el que generó mayor interés en cada plataforma, y con esto se puede identificar cuál debería enfocarse más, qué plataforma debería enfocarse más en cierto contenido. Eso fue un resumen general. Ahora podemos pasar a
las tendencias temporales. Tenemos las mismas segmentaciones agregando ahora una de mes y acá abajo tenemos un gráfico de líneas que nos va a mostrar cómo evoluciona el consumo del anime dependiendo del mes. Podemos ver cómo, cómo fue iniciando en el 2026, un crecimiento exponencial en abril, se mantuvo en mayo y hubo una decaída, se mantuvo en buenos picos, pero no estuvo una gran constancia. Mientras que en el 2025 no hubo tantos picos, pero sí hubo una mejor constancia, dependiendo, no hubo picos muy altos o tampoco unos muy bajos. Ahora, justo abajo tenemos el total de horas vistas por mes. Esta área lo que nos va a permitir es qué ánimo impulsó el crecimiento de este streaming. Como podemos ver, el que generó un consumo, una retención mayor, estos fue febrero, abril y algunos más. Estos fueron, en general, fue una buena, exceptuando en julio, se mantuvo muy bien las vistas por el mes. Ahora tenemos un gráfico de columnas que lo que va a hacer es compararnos los 2 años, el periodo de los 2 años que estamos tomando en cuenta en este dataset, y nos va a decir si hubo un crecimiento o un decrecimiento entre los años. Como puede ver, si aplicamos algunas segmentaciones, se puede ver la alteración de algunos parámetros en estas columnas que veremos más adelante. Ahora, como podemos ver en el ranking, tenemos acá nuestras tablas, una que es especializada en mostrar cuál es el género más visto y organizarlo dependiendo de sus visualizaciones. Como podemos ver, si podemos cambiar, hay cambios significativos, pero la mayoría se mantiene estable. Lo mismo pasa con la siguiente tabla, que nos va a mostrar los animes más populares. Dependiendo de sus visualizaciones, y con esto promediamos y le damos una categoría que veremos en nuestro último apartado. Podemos seleccionar para ver las más altas, cuáles tuvieron los mejores y cuáles fueron los que tuvieron una calificación de media a baja. Ahora pasando al análisis de plataformas, que ese es el que más le interesaría también al distribuidor. Podemos ver un gráfico de Donut que nos va a permitir conocer qué plataforma concentra más audiencia. Como se puede apreciar, estar en un nivel muy parejo, pero en sí nuestra plataforma líder de esta segmentación total, sin algún filtro, sí, es Netflix, la que se mantiene liderando. Ahora justo abajo tenemos un gráfico de barra horizontal que nos va a permitir saber qué estudio genera más consumo. El que tuvo los animes con su estudio que generó los animes con mayores horas vistas, es el que generalmente hace un mejor trabajo y genera mayor consumo, y es el que debería tener en cuenta los distribuidores para hacer negociaciones con él y poder adquirir más de su catálogo. Como se puede apreciar, el estudio 4 fue el que dominó en el análisis general. Ahora justo al lado tenemos una matriz que se puede apreciar con un gráfico de calor, que lo que hace esta función va a hacer que el anime nos va a hacer permitir saber qué anime funciona mejor en cada plataforma. Entonces, para que el distribuidor pueda saber cuál anime, qué género está funcionando mejor en su plataforma y cuál a qué
catálogo apuntar y qué catálogo desechar. Por ejemplo, ay, ay, tenemos el ejemplo de nuestro anime eh, principal, que es el que en el periodo general generó tuvo, es el que domina el top. Como podemos ver, la mayor cantidad de sus visuales, de sus visualizaciones, de sus vistas se generan en Disney Plus. Teniendo en cuenta estos datos, se intuiría que sería la plataforma que más privilegiaría darle y debería concentrarse más en retenerlo en su propio entorno, ya que es el que más ganancia le genera. Puede ver como dependiendo de sus valores va bajando la intensidad. Ahora tenemos una de mis favoritas, que es la pantalla de popularidad versus calificación. Acá tenemos la popularidad y calificación repartida entre diferentes tablas, entre el anime, género y plataforma. Ahora explicando algunos que vimos, podemos ver que los que tienen, al tener las mejores calificaciones, no significa que sea el más popular. Como se puede apreciar, está organizado por calificación y por calificación promedio. Como podemos ver, los que tienen en el anime, los que tienen mejores calificaciones son los que no tienen las mejores, los que no son tan populares. O sea, dependiendo de la crítica o el entorno de su plataforma logran generar buenas calificaciones, pues no logran despegar en un término amplio y se quedan en el olvido, no generando una buena popularidad, lo que no hace que sea un producto rentable, ya que aunque sea muy bueno, no logra atraer un público que no sea su propio entorno. Lo mismo pasa con el género y la popularidad, el género y la plataforma. Como podemos ver, estos sí se mantienen muy parejos, pero como vimos en la pantalla principal, el género que predominaba era la acción, pero no es el género que está mejor calificado. El género mejor calificado, incluso siendo de los peores calificados, aunque sigue estando en un balance muy alto. Como puedes ver, es el género que más vistas genera, que más consumo genera, pero no es el favorito, no es el que mejor promedio de calificaciones tiene, no es el que mejor, porque al generar más productos, él tampoco genera más, tiene más cantidad, pero menos calidad en sus productos. Lo que no pasaría con otros géneros que tienen, al no tener tantas visualizaciones, tantas vistas, no generan tantos productos, pero estos en sí generan menos productos pero con mayor calidad. Ahora en las plataformas, pues en sí no hay una que predomine mucho, se mantienen muy parejas. Así que teniendo en cuenta esto, el usuario podría entender que no hay gran diferencia entre selecciones. Ya sería dependiendo del producto que quiera buscar, lo que definiría su elección por cierta plataforma en vez de por sus calificaciones, ya que estas no varían demasiado entre sí. Como algunas conclusiones que podemos hallar, podemos ver que pues uno de los más populares sería Ranma Medio, que sería el que más se mantuvo en el top. Por ejemplo, en 2026 estuvo top 3 y en 2025, aunque no apareciera en una gráfica general, fue el que estuvo, aunque esté segundo en el más popular, no se aleja tanto del primero, y fue el que lidera el consumo, ya que tiene una buena cantidad de visualizaciones sin perder las horas vistas, mientras que, como se puede ver, Doro, que es el primero en visualizaciones, en horas vistas decae bastante. Como segundo hallazgo, como podemos ver
en nuestra media DAX tenemos la plataforma líder, que en este caso sería Netflix, que es la que concentra la mayor cantidad de participaciones de visualizaciones, aunque dependiendo de meses podemos ver que algunas concentran más. En términos general, la que más se mantuvo más fuerte en diferentes meses, por ejemplo en marzo, abril, mayo, junio, mayo, abril, marzo y enero, la principal fue Netflix. Entonces esta es la que va a concentrar la mayor cantidad de participaciones en estas visualizaciones totales. También, como se puede ver en la categoría de géneros, la categoría acción y fantasía son los que generaron más horas vistas. Entonces esto es lo que nos genera mayor, son los géneros que eventualmente hacen generar más consumo y son los que se deberían apostar a futuros años para evitar la saturación pero mantener el, el interés y no perder el consumo. Ahora viendo, justo hablando de esta tabla de frente, como se puede ver dependiendo de esta tabla, se puede ver que aunque hubo buenos picos, hubo un decrecimiento un gran crecimiento entre el año 2026 y el 2027, 2025 respecto al 2025, que aunque miremos los meses, mirando géneros específicos, meses específicos, podemos ver que tuvimos una mejor retención, mejor consumo, mejor visualizaciones en 2025. O sea que eh, viendo estos registros tendríamos que ver qué pasó y por qué no, por qué hubo un decrecimiento entre un periodo tan corto de años, aunque no sea un decrecimiento tan gigante como se puede apreciar en esta justo en el mes de mayo en el género fantasía o en el género de acción que sea nuestro principal. Se puede ver que acá hubo una diferencia. Entonces el género de acción fue lo que ayudó más a potenciar el siguiente año al tener la mayor concentración de visualizaciones en él. Conforme avanzando el año se dio cuenta que el género iba generando mucho más. Ahora justo en nuestra última clasificación, como podemos ver, los animes con calificaciones superiores a 9 son los que mejor están calificados en la excelencia. Pero esto no significa que sean los mejores, los más populares o los que permanezcan con más visualizaciones permaneciendo en el top 10. Como podemos ver, los que mejor calificados están, ninguno de estos logra aparecer en nuestro top 10 en ningún año, en ningún género, aunque sean de los que mejores calificaciones generen, no son de los más atractivos para el público en general. Y esto sería todo el dataset. Es un proyecto enfocado a la industria del anime para que se pueda saber por qué se hacen elecciones, por qué algunas plataformas eliminan ciertos productos que aunque a uno le puedan parecer que sean de su agrado, pues dependiendo de estos datos se puede interesar que tal vez tengan una buena calificación, pero no generen una buena popularidad, tal vez sean populares pero en su propio nicho, que no sea un producto que la plataforma esté interesada en él. Y con esto siendo todo un despido, espero poder alimentar más este proyecto y que sea de utilidad en un futuro.